pocas horas podríamos asegurar de que ya se ha consolidado una mayoría para que siga el juicio político en la judicatura. Bueno, es que aquí va a apelar directamente el proceso de quienes han llevado esto. Obviamente aquí hay intereses de algunas bancadas legislativas, entre esas la bancada del correísmo y el Partido Social Cristiano. Ya ahí nada más sumando esos votos ya estarían cerca de los 70, pero eso no tiene nada que ver con la definición final. No habría que confundir el proceso y entender que en el caso de que avance en la convocatoria que ha hecho el presidente Saquicela, se requerirán 92 votos para tomar una definición y en función de ello el que se pueda resolver sobre la salida o no de los vocales del Consejo de la Judicatura. Ahora, llamadas telefónicas y otras presiones, ¿qué conocen ustedes? Bueno, nos preocupa y sobre todo declaraciones como la del propio jefe de bancada de Izquierda Democrática que reconoce que Iván Saquicela lo ha llamado. O sea, de alguna manera aquí se critica que de alguna forma, sin pruebas, dicen que el gobierno nacional está metiendo la mano en otras instituciones del Estado, pero no nos asombra que el propio presidente de una función del Estado esté llamando para un juicio político sobre otra. Creo que hay temas que el propio asambleísta Cadena tiene que responder y a su vez la bancada legislativa. Ahora, ¿cómo está la bancada del BAN? Porque ustedes están fusionados entre Creo y el BAN. ¿Está controlada esa bancada? Porque hay algunos que no están del todo convencidos. La bancada del Acuerdo Nacional es una sola bancada, no es una división entre Creo y otros asambleístas. Somos una sola bancada consolidada y en función de eso vamos a tener una reunión como bancada para poder conocer justamente cuál es la posición del asambleísta Ana Belén Cordero, Marco Troya, incluso la propia posición del asambleísta Pedro Velasco y en función de ello tomar una definición como bancada legislativa en función de la votación que vamos a tener. Si Pedro Velasco no quiere votar con ustedes? Es que en el caso de las posiciones, nuestra posición es no ir al juicio político y nuestra posición en función de eso probablemente también sea mantenerse en la misma línea de la no destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura. La posición que adoptó el asambleísta Velasco es la abstención en función de un conflicto de intereses. En este caso no afecta ni suma para ningún otro lado distinto a la posición de la bancada. Se podría abstenerse y no pasa nada. No afectan absolutamente nada y por eso hay que tener cuidado en no generar procesos de definición que ponen a Pedro Velasco por fuera de nuestra posición. Nuestra posición será abstención en contra probablemente porque no estamos de acuerdo con el procedimiento, pedimos el archivo del juicio político, así que su posición es completamente dentro de nuestra línea. ¿De cuántos votos estamos hablando? Nosotros somos 27 asambleístas como bancada del Acuerdo Nacional. La ley de comunicación llegó ayer, el veto a la ley de comunicación llegó ayer. Se entiende que lo primero que tiene que hacer la Asamblea es remitir ese texto a la Corte Constitucional y después sería enviado a comisión. Correcto, dentro de la línea de tiempo, ahora la Asamblea Nacional debe enviar esto a la Corte Constitucional para que en el plazo de 30 días pueda resolver sobre las 17 inconstitucionalidades que se presentó en el veto. Una vez resuelvan estas, debe enviarla a la Asamblea Nacional para que éstas sean remitidas a la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana para resolver sobre lo que resolvió la Corte Constitucional, porque puede haber alegatos de modificaciones de leyes, de artículos, no solo eliminación, y también para que resolvamos sobre los otros elementos que fueron presentados, igualmente en el plazo de 30 días. Estaríamos hablando de un marco de 2 meses que deben contemplarse, pero que en el caso de que se diera un receso legislativo, los plazos se suspenden dentro del tratamiento en función de este tema. Podrían ser aproximadamente 65. Casi un poco más de 75 días. Este veto puede compensar de algún modo las preocupaciones que tenían los periodistas, los medios de comunicación, incluso pedían un veto total frente a lo que se aprobó por parte de la Asamblea. Bueno, el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Comunicación ejerció varios procesos de acercamiento y entendimiento con los medios y con quienes hacen parte de los medios de comunicación, justamente en Quito, Guayaquil y Cuenca. Ahí se escucharon varias de las observaciones, adicionalmente recibieron de otros sectores también aportes y en función de eso se definió el tema del veto. Nosotros estamos buscando que se garantice en todo sentido que haya realmente un proceso donde no sea una ley mordaza, donde no exista censura y sobre todo donde los medios de comunicación no sean perseguidos por hacer lo que es propio de su fin, investigar y comunicar a la ciudadanía. El proyecto de la ley de inversiones, ¿cómo se va a empezar a discutir? Bueno, estamos terminando de definir parte de la dinámica del día de mañana. Vendrían directamente los técnicos de todas las bancadas legislativas de la propia Asamblea Nacional. Estamos resolviendo el equipo técnico
no solo el que ya asistió, sino otro que estaría acompañando, y cómo vamos a manejar. Porque antes de llegar a la ley de inversiones hay que resolver algunos temas que nosotros dejamos planteados en la reunión de la metodología, y en función de eso lo que nosotros presentaríamos de cuál sería el proyecto base borrador para poder establecer la ley de inversiones como proyecto final. Eso se conocerá mañana. Eso se va a conocer el día de mañana. ¿A qué hora es la reunión? Estamos terminando de definir si es entre las 10 y 11 de la mañana y quiénes serán los actores que participarán en este proceso. En esa reunión ustedes entregarían el borrador. Es lo que tenemos previsto, porque al final nosotros ya tenemos una matriz de lo que contenía el proyecto inicial, cuáles fueron los cambios pedidos por las bancadas legislativas y cuáles son nuestras propuestas de mantener, evaluar o incluso considerar para la eliminación. Esto es un tema de que todas las partes tendremos que ceder para llegar a un proyecto unitario. Y el lunes será la comisión política, ¿no? Estamos terminando de definir en función también de las agendas propias de la Asamblea Nacional, porque hay algunos llamados de posibles convocatorias a plenos en el inicio de la semana y no queremos que choque y eso vaya a perjudicar de alguna manera la ejecución de esta reunión. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.